Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Falta poco más de un mes para que empiece el Mundial de Fútbol en Brasil, quizá el evento deportivo más importante del mundo. Sin embargo, en los últimos meses se han presentado protestas de gente de este país que asegura que Brasil no debería realizar el Mundial cuando existen todavía enormes diferencias sociales en este país a pesar de su inmenso progreso. También algunos brotes de violencia en ciudades como Río o como Sao Paulo. ¿Qué va a pasar en Brasil apenas ruede el balón dentro de un mes? ¿Está preparado? ¿Qué piensa Dilma Rousseff, su presidente? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Aunque la calidad deportiva de la Copa del Mundo Brasil 2014 estará garantizada, su éxito en materia de organización, beneficios económicos para el grueso de la población brasileña y seguridad están en duda. En cuanto a la organización, los retrasos en la entrega de algunos de los escenarios deportivos como el Arena Corinthians de Sao Paulo, que aunque ya fue oficialmente entregado todavía no tiene listas las graderías, pone en alerta sobre las deficiencias del país para cumplir con los compromisos previos al certamen y con la logística durante el evento que irá del 12 de junio al 13 de julio. En el aspecto económico, una de las críticas de los opositores al Mundial que desbordaron las calles de las principales ciudades en junio de 2013 es que la inversión cercana a los 15 billones de dólares no se verá reflejada en una mejoría de la calidad de vida de los brasileños, a pesar de que según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas se generarán más de 710.000 empleos y 4 veces más recursos de los invertidos, es decir, 63 billones de dólares, y el país ganará con la remodelación de 12 estadios, 21 terminales aéreas y 5 puertos. Los críticos del Mundial afirman que los beneficios los recibirán industrias como la de los medios de comunicación y la hotelería, y no el grueso de la población del octavo país más desigual del mundo, que necesita soluciones en seguridad, salud y educación. Del lado de la inseguridad, como una amenaza para la realización del evento que se espera congregue 3 millones de visitantes extranjeros, la preocupación ha crecido en las últimas semanas, en especial en Río de Janeiro, capital turística del país, donde la estrategia de militarización de las favelas para garantizar la seguridad en el certamen ha jugado en contra del gobierno de Dilma Rousseff. A un mes del inicio de la ocupación del complejo de favelas Maré por 1.200 policías militares, la inconformidad ciudadana volvió a las calles del centro turístico, generando imágenes de violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes que le están dando la vuelta al mundo y que, por ejemplo, motivaron que el gobierno alemán señalara a Brasil como un destino de alto riesgo. La preocupación aumenta al saber que el número de brasileros que apoyan la realización de la Copa del Mundo en su territorio ha caído en un 31% desde 2008, pasando de un 79% de aprobación a un 52% en febrero de 2014 y a un 48% en el último sondeo de la empresa Datafolia en marzo. Una disminución que ha sido además progresiva desde que Dilma Rousseff asumió el poder en 2011 y que ha hecho que la Copa del Mundo, que podría considerarse como un mero asunto deportivo, se haya convertido para Brasil en un importante tema político de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2014, en las que Rousseff tendrá que demostrar si la erosión social generada por los problemas de inseguridad del país y el descontento por el evento deportivo no fueron suficientes para menguar su caudal político en la clase trabajadora. Bueno, dos asuntos parecen preocupar a la gente en Brasil a un mes de la llegada del Mundial. El primero es cierto incremento de la violencia, como veíamos en algunas de las ciudades, sobre todo las capitales, y el otro es la protesta de algunos grupos que no consideran que en el Mundial se haya gastado tanto dinero para hacerlo cuando continúan las desigualdades. Justamente para hablar de este tema nos acompaña hoy Denilson Lima. Denilson es brasileño y vive aquí hace ya un par de años, está adelantando un doctorado en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás, Denilson? Bien, gracias a Dios. Bueno, bien, Denilson, cuéntame un poco cuál es el sentimiento que hay alrededor de la Copa del Mundo, del Mundial en Brasil. Como brasileño, ¿cómo lo viviste allá y cómo lo estás viendo ahora? Bueno, hace algunos días que yo miraba en la internet, sobre todo en las redes sociales, que las noticias son mucho más rápidas. Sí. Entonces así salió una encuesta preguntando a los brasileños
quién era favorable y quién estaba en contra del mundial allá. Sí. Y entonces el resultado más o menos fue que 43% más o menos estaba en contra del mundial, y 45% favorable. Sí. Entonces, bueno, si esta encuesta es verdadera o si en verdad los brasileños piensan así, yo puedo decir que mitad de la población está contenta y mitad Claro. descontenta. ¿Y por qué ese descontento? Me decías tú ahora que muchos brasileños sienten que esas grandes promesas, sobre todo en el tema de infraestructura, que hizo en su momento el presidente Lula da Silva y después Dilma, pues no han logrado como consolidarse. Se prometieron ciertas infraestructuras para el tema de las carreteras, por ejemplo, o de los aeropuertos. ¿No se ha cumplido del todo en ese sentido? Sí, por ejemplo, antes del Mundial hubo un plan digamos que de infraestructura que sería necesaria para ayudar este Mundial. Entonces el gobierno propuso y empezaron las construcciones, los estadios, no sé si con tanta precisión, pero por ejemplo, el de São Paulo, que es de Corinthians, Sí. fue el último a ser entregue, y sobre todo la prensa brasileña decía que fue entregue para Para inauguración, los medios, sí. sí, pero faltaba obras. Claro. El de Curitiba, por ejemplo, tuvo que triplicar, por ejemplo, el presupuesto de construcción para terminar antes de los juegos Partidos. o de los partidos. Bueno, en el tema de los estadios, bueno, estamos con excelentes estadios, bien hechos, bonitos, grandes, o como decimos en Brasil, que en el patrón FIFA. Sí. Sí. Pero en cambio, otros sectores que deberían estar desarrollados para ayudar a este mundial, no logramos éxito. Por ejemplo, doy dos ejemplos. Primero, los aeropuertos. Por ejemplo, yo supe que en la ciudad de Fortaleza, que tendrá partidos, no está concluido y no será concluido para el Mundial. Sí. Además de esto, el transporte público. Por ejemplo, yo soy de la capital, de Salvador, del departamento de Bahía, que también será sede del Mundial. Y desafortunadamente nuestro metro ya tiene como 14, 15 años que está construyendo, y el alcalde y el gobernador prometieron que sería inaugurado ahora para el Mundial. Claro. Y bueno, hasta ahora no está funcionando, y ya empiezan las pruebas de las máquinas, de los trenes, para empezar a utilizar en este periodo. Entonces son estas cosas que dejó un poco descontente la población no muy feliz con este mundial. Claro, esto yo estoy diciendo bajo la perspectiva del gobierno, del plan que tendría que desarrollar para mejorar la infraestructura del país. Porque pareciera entonces finalmente que esas críticas recaen sobre la presidenta, ¿cierto? Al pedirle como más avances, o al pedirle, o también recaen sobre el expresidente Lula. Políticamente, ¿cómo se maneja esto en Brasil? Vea, no haciendo defensa de la presidenta, Sí. Aunque aclaro que tengo mi posición política distinta del grupo de la presidenta, pero hay también un poco de cuestiones políticas. Claro, aprovechamiento. Vea, nos estamos en 2014 y este año es año de elecciones presidenciales. Entonces, eso también los grupos de oposición aprovechan para hacer un poco de política. Personalmente, yo como ciudadano, yo tengo mi crítica, por ejemplo. Yo siempre digo a mis amigos que yo nunca fui favorable a que el Mundial fuera hecho en Brasil. Sí. Incluso porque yo siempre percibí que no teníamos todavía la infraestructura necesaria para esto. Por ejemplo, lo que yo critico, por ejemplo, como ciudadano, es que hubo mucha plata invertida en los estadios y poca plata invertida en otros sectores más necesarios. Perfecto, ya vamos a hablar de eso.
¿Qué es lo que está sucediendo en Río y por qué se están dando, además de protestas, algunos brotes de violencia? Eso es lo que vamos a ver en un momento acá en Teleantioquia Global. Perfecto. Ya volvemos con Teleantioquia Global. ¿Aburrido? ¿Qué estás esperando? Compra ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Ya Teleantioquia está en el Mundial. Te tenemos un pasaporte para que conozcas las ciudades donde se jugará esta cita orbital. Pasaporte al Mundial. Sábado 10 de mayo, 7 de la noche, Río de Janeiro. Antioquia Diversas Voces es una movilización ciudadana por la cultura que es pionera en América Latina. Los consejeros de las artes y la cultura agradecemos a Antioquia por su respaldo, por habernos elegido. Estamos cumpliendo un año de diálogo alrededor de la cultura que ha dado como resultado la generación de 8 planes sectoriales que van a ser bitácora y carta de navegación para el desarrollo de nuestros sectores. Estén atentos porque estos planes los lanzaremos en un gran evento, la Fiesta de la Cultura. Antioquia la más educada. El deporte de las bielas se toma la geografía de Antioquia. Más de 300 kilómetros de asfalto serán devorados en 5 etapas por estos incansables guerreros. Etapa 4, Medellín-Santa Elena, sábado 10 de mayo. Etapa 5, Circuito Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Domingo 11 de mayo, transmisión exclusiva por Teleantioquia, mi canal. Patrocina Fábrica de Licores de Antioquia, 95 años. Antioquia la más educada. Continuamos con Teleantioquia Global. Hoy estamos tratando en Teleantioquia Global la situación de Río de Janeiro a la llegada del Mundial. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Cuáles son las protestas que se han dado a poco más de un mes de la llegada del Mundial? Pero ¿qué está pasando en la capital turística? ¿Qué es lo que está sucediendo en una de las ciudades más importantes del mundo? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente informe. Aunque la mayoría de las masivas manifestaciones ocurridas durante 2013 y en el último mes de 2014 en Brasil han comenzado con objetivos diversos como oponerse a las alzas en los precios de los servicios públicos, la nueva ley de suelos o la estrategia de militarización de las favelas, al final todas ellas terminan teniendo un objetivo común: la oposición a la Copa del Mundo Brasil 2014, que a solo 35 días de su realización sigue levantando disgustos entre un nutrido grupo de brasileños. Pero las protestas, que en muchas ocasiones terminan en enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, no son la única preocupación de seguridad del país, que tiene 16 ciudades en la lista de las 50 más violentas del mundo y donde la presencia de grupos de narcotráfico, estructuras paramilitares en algunas favelas y delincuencia común generan altos índices de criminalidad. Por ejemplo, durante 2012 en Brasil se registraron 454.099 robos, 51.101 violaciones y 47.094 homicidios dolosos. Precisamente para intentar mantener la delincuencia controlada durante el Mundial de Fútbol, el gobierno de Dilma Rousseff y las autoridades locales de Río de Janeiro hicieron un nuevo intento de pacificación de las favelas a mediados de abril, implementando el modelo de militarización creado hace 5 años en la ciudad y por el que inicialmente ingresaron 1.200 hombres de la policía militar en los 15 barrios del complejo Maré. Pero hasta ahora los resultados no han sido los esperados, pues contrario a acercar la violencia, la intervención ha llevado a su extensión hasta el barrio Copacabana,
corazón turístico de Río de Janeiro, y al retorno de las protestas contra la Copa. Aunque la operación planeada hasta el 31 de julio dejó un saldo cercano a las 18 personas fallecidas, el detonante para las nuevas protestas fue el homicidio de un bailarín de 27 años a mano de la fuerza pública en circunstancias que no han sido esclarecidas y que generó primero protestas de la comunidad y luego enfrentamientos entre integrantes del grupo criminal Comando Vermelho y las autoridades a los pies de Copacabana, en hechos que terminaron por canalizar nuevamente el descontento social con la realización de la Copa y extender las protestas por varios días. Además de la tensa situación en Río de Janeiro, sede de la final del Mundial, en Sao Paulo, donde se jugarán 6 partidos, entre ellos el inaugural, el movimiento No Habrá Mundial volvió a las calles con manifestaciones que, aunque han bajado en intensidad y violencia respecto a las de junio de 2013, prometen quedarse hasta la llegada del Mundial, por lo que el propio gobierno da por sentado que durante el certamen se producirán manifestaciones y ha optado por denominarlas como un ejercicio que le demostrará al mundo que Brasil es una democracia sólida, en un intento por bajar el nivel de preocupación global ante las dificultades que pueda afrontar la Copa. Bueno, quizá esa es la visión que tenemos nosotros, de por fuera, lo que nos llega por las noticias, pero ¿cómo se está viviendo en Río? ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuál es el día a día? Y para eso nos acompaña el periodista colombiano Camilo Estrada, quien vive en Río de Janeiro hace más de 2 años. Desde Río tenemos contacto telefónico con Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Hola David, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Camilo, bueno, cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la situación en Río de Janeiro en las últimas semanas? Han llegado muchas noticias de protestas, pero también de ciertas intervenciones policiales, de choques. ¿Cómo se está viviendo esto en Río? La verdad, en este momento yo creo que la violencia en la ciudad hay que analizarla desde 2 puntos. Uno es la violencia que siempre ha estado acompañando a las favelas y el enfrentamiento de la policía con ese sector, pues precisamente por la desigualdad social que lo que representa la favela. Y la otra es el tema de las protestas. ¿Por qué separados? Porque el tema de las protestas está ligado también a un tema que tiene que ver muy político. Y de hecho hubo muchas protestas gigantes que no se vieron por los medios porque no llevaron enfrentamientos. En realidad ahí sí los grandes medios sí se fueron más como por ese lado del registro de los enfrentamientos, cuando hubo protestas muy grandes que no tuvieron nada que ver con eso, que de verdad tenían un componente político que va mucho más allá. Por eso es que digo que los 2 fenómenos deben ser analizados por separado. Claro. Ahora, ya para los últimos días previos al Mundial, la verdad los enfrentamientos que se han tenido han sido más bien, son más pocos, la verdad. O sea, lo que se siente mucho es una tensa calma, porque como decían en la nota, si existe ese fenómeno del no va a haber Copa, que es no va a haber Mundial, pero es también una forma de presión política, porque a la Copa hay que analizar una cosa. La Copa se llevó 3, 4, hasta 5 veces más del presupuesto que se supone que se iba a invertir del sector público, y eso es lo que tiene muy irritados a la ciudadanía en general, porque hace mucho tiempo se viene demandando cambios en el sistema educativo, en el sistema de salud, y para la Copa el presupuesto fue exagerado. Perfecto, todas Camilo. Las cosas hay como que analizarlo. Camilo, ¿está afectando entonces esto políticamente a la presidenta Dilma Rousseff? ¿Cómo? ¿Está afectando esto entonces a la presidenta Dilma Rousseff? Dilma Rousseff el año pasado, cuando iniciaron las protestas, ella pues se fue por una propuesta muy calma. Hay que recordar que ella es del PP, del Partido de los Trabajadores, y ella entiende las demandas cuando los sectores políticos las hacen. Claro. Entonces, inicialmente ella no entró en conflicto directo con las protestas, porque entendió, o por lo menos es lo que la lectura que uno hace de cómo se manejó el tema de las protestas. Perfecto, Camilo, te hago una... acompañando ese proceso, y se está buscando una forma ella ha buscado medidas con algunos sectores políticos y con otros, pero la oposición sí se ha encargado también mucho de cobrarle que frente a las protestas no se hizo nada. Perfecto, Camilo. Te hago una última pregunta.
eso es lo que tú vives desde Río de Janeiro. ¿Qué has podido ver en otras ciudades? ¿Se están viviendo los mismos conflictos o quizá las capitales, las ciudades con mayor población, son las que mayor protestas también han generado? La verdad es que es generalizado en las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque son los que más están, muchos piensan que es la clase media la que no está aguantando el peso como político de lo que está viviendo a raíz de la Copa. Pero también hay que ver, por ejemplo, fenómenos en Sao Paulo, y aquí en Río algo se está viendo ya de los Black Blocs, que son una facción de una guerrilla urbana. Sí. Es decir, están franco enfrentamiento directo con el gobierno, y son probablemente el foco como de la disputa tanto política como social aquí en Río y en Sao Paulo. Perfecto. Pero en general la protesta es muy abierta en las ciudades grandes. Perfecto, Camilo. Yo te agradezco muchísimo esta conexión con nosotros acá en Teleantioquia Global. Camilo Estrada es periodista colombiano y vive desde hace un par de años en Río de Janeiro. Camilo, muchísimas gracias, que estés muy bien. David, de nada, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la intención de Brasil también, en el momento en el que se propone como sede mundialista y además con los Juegos Olímpicos de Río que se vienen en 2 años, es entrar finalmente a las grandes ligas de las potencias emergentes. ¿Cómo está tomando Brasil el tema económico? Eso es lo que vamos a ver en un momento acá en Teleantioquia Global. Ya volvemos con Teleantioquia Global. Si eres de esos enamorados de tu región, estos premios son para ti. Ahora, con Antioquia es un caramelo, gánate motos, 2 millones de pesos en efectivo, 10 computadores portátiles, 60 tabletas, televisores pantalla plana, libros compactos de lujo de Antioquia y un carro 0 kilómetros. Pégate ya llenando tu álbum y gana. Ver términos y condiciones en www.antioquiaesuncaramelo.com. En Vigía del Fuerte se están abriendo las puertas de las oportunidades. El Parque Educativo Saberes Ancestrales llega para devolver la esperanza, transformar el municipio y conectarlo con el mundo. El deporte de las bielas se toma la geografía de Antioquia. Más de 300 kilómetros de asfalto serán devorados en 5 etapas por estos incansables guerreros. No se pierda el desarrollo de cada trayecto, los detalles, las estrategias y todo lo que sucede al interior de los equipos en los especiales diarios de Cómo va la Vuelta, del 7 al 11 de mayo desde las 10:30 de la noche. Solo aquí por Teleantioquia, mi canal. Patrocina Fábrica de Licores de Antioquia, 95 años. Antioquia, la más educada. A continuación, Madres Adolescentes. Luego, ¿Cómo va la Vuelta? Más tarde, Teleantioquia Noticias. Y después, 7 pecados. Continuamos con Teleantioquia Global. Bueno, Brasil hace parte de uno de los grupos de los países emergentes, el famoso BRIC, Brasil, Rusia, India y China, porque se ha visto que la economía brasileña ha crecido sustancialmente, sobre todo en la última década y media. Denilson, ¿se ha visto un avance importante en Brasil en los últimos 15 años, económicamente hablando? Sí, sí. Bueno, hablo no como economista, claro, pero como un ciudadano que vivió sobre todo 3 periodos, porque desde que yo, como decimos en Brasil, desde que yo tengo una concepción de que soy gente, claro, yo soy hijo de ya
fin de la dictadura militar, el principio de la democratización. Entonces, por ejemplo, vivimos un tiempo en Brasil de mucha escasez de comida, no escasez, pero se desaparecía en los supermercados la comida. Y sobre todo después de 10 años para acá, en términos de, por ejemplo, trabajo, en términos de moradía, en términos de educación, se ha avanzado. Perfecto, poco, pero se ha avanzado. Pero eso sí ha permitido que se vea internacionalmente, geopolíticamente, que Brasil ha entrado a jugar en las grandes ligas de la política mundial. Es decir, Lula en su momento le hablaba de tú a Obama, y Dilma ha hecho lo mismo. Incluso hace 3 meses le canceló una reunión cuando se dio cuenta que Obama la estaba espiando. Sí. Es decir, hay una posición política importante de Brasil que con el mundial sin duda va a entrar a ser más fuerte. Sí. Como Brasil ha desarrollado más económicamente y sobre todo, por ejemplo, uno de los hechos que el gobierno Lula hizo y que nosotros reconocemos es que sacó de más o menos 20 millones de la extrema pobreza. ¿Sí? Y entonces, además de esto, es bueno también para un país que está se desarrollando económicamente pueda mostrar que en otros campos, en otros temas también es posible desarrollar, como por ejemplo el deporte. Pero necesitamos más que un mundial, necesitamos desarrollar el deporte. Sobre todo, por ejemplo, yo puedo citar un ejemplo, por ejemplo, dando más apoyo a los deportistas nacionales. A veces tenemos noticias que algunos deportistas no consiguen llegar a un campeonato. No tienen apoyo. Porque no tienen apoyo. Perfecto. Denilson, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Ha sido una conversación muy amena, muchísimas gracias. Con gusto, un placer. Con gusto. Bueno, de esta forma terminamos Teleantioquia Global, pero antes de irnos ponemos acá una mirada global. Antes de cerrar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es Panamá. Escogió este fin de semana un nuevo presidente, Juan Carlos Varela, que va a reemplazar en el cargo al actual mandatario Ricardo Martinelli. Varela va a estar en el puesto desde el 2014 hasta el 2019. El segundo tema es Uruguay. Finalmente entró en vigor la ley que espera no solo legalizar la producción, sino la venta también de marihuana en este país, algo que ha generado muchas críticas, aunque también muchos aplausos. Y la tercera nota viene desde el Banco Mundial, que aseguró que China va a pasar a Estados Unidos como la primera potencia del mundo cuando se acabe este año. Esa es nuestra mirada global. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, aquí los miércoles, a las 9:30 de la noche en Teleantioquia Global, con más análisis, nuevos invitados y mayor profundidad. Buenas noches.